Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 37. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, añade gracia a tu palabra, añade bendición a tu palabra, añade poder del Espíritu de Dios a tu palabra, y que ella sea la herramienta, tu palabra, que podamos usar en la vida, en todos nuestros procesos, en todo lo que nos toca vivir. Señor, eres el Dios quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Dice el texto, Señor, que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio, dice la Escritura, de aquel que nos amó. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Amén, Él se lo merece. Bien, estaba pensando en mi casa. Hoy fue un día de bastante trabajo, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, de mucho trabajo y en medio de la fatiga, el cansancio, le pedí al Señor, la palabra de hoy. Hoy hemos estado ocupados en tantas cosas. Y este es un texto que tiene que ver en unas decisiones importantes en mi vida. Creo que es la decisión más importante ministerial de mi vida. Dios llamándome al pastorado, yo no quería. Porque yo quería ir a trabajar. Yo quería ir a tener mis empresas. Y yo quería otro tipo de vida. No me veía como pastor. Pero eso me angustió tanto en la vida. Me angustió tanto esa decisión, que en medio de toda esa angustia, mi esposa era inconversa. Y ella me veía las angustias. No sé si ella recuerda, me veía la angustia, que yo lloraba porque no sabía qué hacer. O era pastor o me dedicaba a mis sueños. Ella vino, me vio llorando y ella se me tiró encima y me dice: no llores más, sirve al Señor. Y eso en cierta manera me consoló. Pero cuando leí este texto, me liberó. El texto, las palabras de mi esposa me consolaron, pero este texto me liberó. A los que aman a Dios. Amén. Y nosotros decidimos el ministerio pastoral por amor a Dios. Y lo hicimos por amor a Dios. Pablo, cuando habla de este texto, verso 37 del capítulo 8, es un texto como resumen. Un texto como resumen de todo ese capítulo 8, que viene la Escritura haciendo énfasis acerca de la vida. Y presenta a Pablo en relación a la vida y a Pablo en relación al futuro. Claro, Pablo era cristiano. El apóstol Pablo era un servidor de Cristo, un ministro de Dios, el apóstol Pablo, obviamente. Y la Escritura nos habla a nosotros que aunque el apóstol Pablo era un ministro del Señor Jesús, Pablo habla con respecto a él de dos cosas importantes: en relación del apóstol Pablo a la vida y en relación del apóstol Pablo al futuro.
Y quiero decirte que la vida nuestra en relación, o de nosotros en relación a la vida, hay cosas que no están definidas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos qué va a acontecer con lo que hacemos. Y eso habla de la relación nuestra con respecto a la vida. Lo que hacemos, ¿cómo va a quedar lo que hacemos? Y de nosotros hacia el futuro, nosotros pensamos, ¿y cómo se van a hacer las cosas? Aleluya. ¿Y cómo se van a hacer las cosas? Aplaudo al Señor, vamos a aplaudir al Señor, ¿verdad? A tomar control de todo. Así que el que mi vida, mi persona en relación a la vida, ¿qué va a acontecer? Mi vida en relación al futuro, ¿cómo se van a hacer las cosas? Eso no está definido. Más con respecto a Dios en relación a nosotros, hay cosas que están definidas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esa incertidumbre. Lo que hacemos, ¿cómo va a quedar? El futuro mío, ¿qué va a suceder? Nosotros tenemos esa incertidumbre en la vida. Más, en cuanto a Dios, en la relación con nosotros, hay cosas que están definidas, que no dejan duda ni incertidumbre. Cuando me casé, cuando comencé mi vida con mi esposa, tenía 17 años. Era un muchacho. No sabía cómo hacer con las cosas. No sabía qué iba a pasar con ella. No sabía qué iba a pasar con mi vida. Porque hay cosas, lo repito nuevamente, de nosotros a la vida hay cosas que no están definidas. De mi vida al futuro hay cosas que no están definidas. Pero en cuanto a Dios, en una relación con nosotros, hay cosas que están definidas, que te dan seguridad, que te dan paz, que te animan a seguir adelante en la vida. Así que vamos a compartir esta palabra para conversar, para hablar con respecto. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermano. Es un texto interesante que aparece en la palabra de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo da el resumen en ese verso 37 que nosotros leímos, ante todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y está hablando el apóstol Pablo una victoria decisiva, una victoria decidida antemano. Por eso, en cuanto a Dios en relación con nosotros, hay cosas que están definidas. Y por eso la Escritura nos enseña a nosotros que ante todas estas cosas hay cosas que están definidas. Somos más que vencedores. Amén. Así que usted no se detenga, por favor, en cuanto de usted a la vida que va a acontecer y en cuanto de usted al futuro que va a suceder. No se detenga en eso, deténgase en lo que ya Dios a través de Jesucristo definió en la vida para nosotros. Hay cosas que están definidas ya. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos preocupamos de más?
nos angustiamos de más. Nosotros nos desesperamos de más de la cuenta. ¿Por qué? Porque no conocemos que ya Dios a través de Cristo estableció en las cosas de la vida cosas definidas ya. Y por eso está hablando de algo que está definido. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra de Dios. Eso está definido ya. Amén. Así que el apóstol Pablo era cristiano ya, era un ministro de Cristo, y él apreció, él conoció antemano, percibe que ya Dios definió algunas cosas y que en la vida algunas cosas ya estaban definidas. Y por eso él habla de sus pruebas. Y cuando el apóstol Pablo habla de sus pruebas, él dice: nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya están definidas. Hay cosas en la vida donde ya Dios definió tu victoria, definió tu avance, definió tu progreso. Hay cosas que ya Dios definió y quiero hablarte de eso hoy. Así que hay condiciones en lo que Dios estableció. Hay condiciones en lo que Dios estableció. Mira lo que Dios estableció cuando creemos en Cristo. Dice la palabra que tenemos vida eterna. Ya Dios estableció eso. ¿Cuál es la condición? Porque en todo lo que Dios establece hay una condición. ¿Cuál es la condición? Creer en Él, en su sacrificio, en la obra, en la cruz. Creer en Él. Ya eso ya está definido. Porque en toda aquello la cual Dios definió para nosotros hay condiciones. Y mire la primera condición. Cuando usted se va al verso 28, y sabemos que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a lo que en su propósito son llamados, dice la Escritura. Amén. ¿Cuál es la condición para disfrutar de lo que ya el Señor definió a favor nuestro? ¿Cuál es la condición? Amar a Dios. Amar a Dios. Cuando estaba pasando mi decisión ministerial en la vida, por amor a Dios, tomé el desafío del ministerio pastoral por amor a Él. Un hermano que está en Estados Unidos, para él lo peor que le ha pasado en la vida es irse a Estados Unidos. Y tuve que vivir con él como 3 meses de batalla, porque después de mostrarse como un hombre que creía en el Señor, que tenía fe, que predicaba la palabra de Dios, llega a los Estados Unidos y se volvió incrédulo, dudando de cosas. Y él me decía: ¿qué hago yo en este país? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí en este país? ¿Para qué Dios me trajo en este país? Y le dije: lo que Dios quiere ver en tu corazón, si le amas o no. Porque esa es la condición. Hay cosas que ya Dios definió a favor nuestra. La condición primaria es: ama a Dios. Si nosotros vemos la historia de José, José tuvo que amar a Dios. Encontramos que Jacob, o Israel, o su padre, dice la palabra que amó a Raquel. Labán
Entonces le da a Lea. En medio cuando él, en medio de que se iba a casar con Raquel, entonces le presenta a Lea. Cuando ve a Lea que se llegó a ella, entonces tuvo hijo con Lea. Raquel era estéril. Luego ambas esclavas, Bilha y Silpa y Bilha, que era una de Raquel y otra de Lea, le dieron hijo también a José, a Jacob. Pero Raquel, Dios se acordó de ella y tuvo dos hijos. José fue el primero, Benjamín el otro. Y dice que amaba a José porque lo tuvo en la vejez y le daba a él por amor a él, por su buen comportamiento. José tuvo que mostrar que él amaba a Dios y amaba a su padre. Entonces viene, le daban los vestidos, los mejores, los de colores, dice la escritura, y sus hermanos tenían envidia de él. Y tuvo que vivir la prueba del maltrato, el maltrato verbal, lo trataban mal, ásperamente. Y él tenía que mostrar allí que él amaba a Dios. Que él amaba a Dios. A veces en el maltrato que recibimos de los demás, nosotros tomamos posiciones en el maltrato de otros hacia nosotros. Pero nosotros soportamos, manejamos, sobrellevamos el maltrato de otro por amor a Dios. Así que José soporta, maneja el maltrato de sus hermanos por amor a Dios. Luego lo vende como esclavo, pero primero, usted sabe, lo golpean, vienen, entonces luego lo venden como esclavo, y ellos planificaron qué le iban a decir a su padre, qué le iban a decir a Jacob o a Israel. Y luego él como esclavo tenía que mostrar que amaba a Dios. Amén. Y luego tiene la prueba con la mujer de Potifar. Y él tenía que mostrar en la prueba que él amaba a Dios. Entonces, aunque amó a Dios, fue encarcelado, fue preso. Y estando encarcelado, preso, en ese lugar, él tenía que mostrar que amaba a Dios. Y luego que mostró que amó a Dios, vinieron los sueños de parte de Dios sobre el rey, el faraón. No había intérprete, pero José tenía el don de interpretar sueños. Interpreta el sueño y luego le da la responsabilidad de ser el gobernador de toda una nación de Egipto. Y dice la historia que no se ha levantado en la historia un gobernador como José. Pero se cumple en José: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que fue llamado José. Así que, ¿cuál fue y qué tuvo que ver en la vida de José que las cosas les ayudó a bien siempre al final? ¿Qué le ayudó? Amar a Dios. No sé cuál es su prueba, no sé cuál es su dificultad, no sé con qué usted se debate consigo mismo, no sé tampoco cómo usted ve la vida y cómo ve el futuro, no lo sé. Lo único que te puedo decir es que ya hay cosas de parte de Dios que están definidas, y una de ellas es que todas las cosas te van a ayudar a bien, en la condición que debes amarle a Él.
Así que usted va a crecer en su proceso como creyente, como ministro de Jesucristo. Usted va a tener madurez espiritual. Usted será un ministro competente de un nuevo pacto. Usted será un buen servidor, una buena servidora del Señor. Cuando ame a Dios. Y podrán venir pruebas, dificultades, circunstancias, pero si amas a Dios, hay algo que está definido. Todas las cosas te ayudan a bien. Amén. ¿Está viendo? Hermano, eso me trajo a mi descanso. Nosotros tenemos pruebas en la vida económica, el país donde vivimos. Tenemos pruebas con los hijos, los que tienen familia, los que son padres de familia. Los esposos tienen pruebas con sus esposas, las esposas con sus esposos. Los padres tienen pruebas con sus hijos y los hijos con sus padres. En la vida siempre vendrán las pruebas de una manera y de otra forma. Y muchos de nosotros queremos que esa página sea pasada o que cambie esa página de las pruebas, de los problemas, de los procesos, de las dificultades. Y muchos de nosotros queremos que eso no acontezca en nuestras vidas. Quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús que si amas a Dios, esa condición, todo te va a ayudar a bien. Todo te va a ayudar a bien. Amén. Sé que son los procesos, y fue el proceso de Dios con mi vida, y fue el texto, las palabras, como les dije, de mi esposa me consolaron, pero esta palabra me libertó. Y dije, bueno, me doy entonces al ministerio pastoral. Hermano, y se viven situaciones, se viven momentos que para mí cuando comencé a vivirlo fueron muy difíciles. Pero cuando pasaron los años, todas esas cosas me ayudaron a bien. Amén. Así que es una condición bíblica que nosotros tenemos, amar a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, por favor. Decídete a amar a Dios. Porque si amas a Dios, vas a descubrir que ya Dios definió tú con la vida y tu vida con el futuro. Ya lo definió. Pero si nosotros no amamos a Dios, vamos a vivir esa angustia e incomodidad en la vida, esa infelicidad, esa incertidumbre en la vida. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que le amemos. Cuando le amamos, entonces ya Dios definió algunas cosas en nuestras vidas. Y son cosas muy puntuales y muy pertinentes. Por eso la Escritura dice que somos más que vencedores. Ya la victoria está decidida a nuestro favor. Las batallas, los procesos, los problemas, las circunstancias, las dificultades y todo aquello que nos demande la vida, que amenaza con destruirnos, si amas a Dios no te van a destruir. Si amas a Dios te van a hacer más fuerte cada día. A medida que pasen los años te van a hacer más fuerte. Pablo en sus tribulaciones, él expresa algo, y lo expresa porque él sabe lo que Dios había definido en la vida de él. Y él expresa lo siguiente, y dice: esta leve tribulación produce aún más en mí excelente peso de gloria. Así que el apóstol Pablo en su tribulación, ¿cómo la llamó él? Esta leve tribulación. Porque él sabía, y usa la expresión, o al menos la traducción bíblica, leve. ¿Qué es algo leve?
A usted no le dolió un momento la cabeza y después se le fue. Ah, no, fue leve el dolorcito. Algo que en un momento iba a estar, pero luego no iba a estar. Fue algo leve. Y Pablo está hablando de las tribulaciones que son leves, porque en él sabía que era más que vencedores, porque alguien le amó a él. Y él dijo: esta leve tribulación que estoy viviendo produce en mí más excelente peso de gloria, de poder de Dios en mi vida. Mas cuando usted no percibe, comprende o sabe que ya Dios definió cosas en su vida, entonces usted se aflige, se angustia, se desespera en la tribulación. Pero si usted ama a Dios, tú amas a Dios, entonces usted va a decir: soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. Una mujer, ella decía que ella era profeta. No voy a decir lo que dice mi pastor, profeta por su propia, por ella propia. Dice Luis Alberto: Dios me habló a mi vida y Dios me dijo que no debes pastorear en ese lugar. Y ya Dios me había dicho en oración: escogí ese lugar para prepararte para lo que te tengo. Nunca más la visité. Ella decía que era profeta. Después llegó otra profeta y me dijo lo mismo. Y después llegó otro profeta y me dijo lo mismo. Pero ¿qué aconteció en todas esas batallas en esa iglesia que pastoreamos? ¿Qué aconteció? Que todas las cosas me ayudaron a bien. ¿Qué aconteció? Que me fortaleció cada día más el Señor. ¿Qué fortaleció? Me hizo un hombre de batalla y un hombre vencedor en medio de las batallas. Es lo que Dios quiere hacer con usted, es lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero es importante que usted defina aquello que Dios definió a su favor. Eso es muy importante. Así que la primera condición es amar a Dios. Dentro del decálogo, los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos nos habla de amar a Dios. Jesús dijo: amarás a Jehová el Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dice la palabra. Y el segundo es semejante al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Cuando amas a Dios, las cosas en la vida de lo que hace ya están definidas. Cuando amas a Dios, tu vida con el futuro no es una incertidumbre, ya está definido, ya está definida tu futuro en Cristo Jesús. Amén. Mire lo segundo que aparece acá. ¿Está conmigo en la escritura? Verso 29. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que a los que llamó, conoció. La expresión conoció es tener saber de antemano. Dios nos conoce a nosotros de antemano. Dios sabe cómo fuiste criado, la familia de donde vienes. Dios sabe toda tu historia. Dios sabe tus procesos. Y en medio de esas cosas Él nos llama a nosotros. Y nos llama, ¿sabe por qué? Porque conoció, es decir, Él tiene un saber de nuestra vida de antemano. Amén. Cuando yo maltrataba a los evangélicos y los trataba mal porque no había una cosa que me enfurecía, era un evangélico.
A mí un evangélico me enfurece. Eso es evangélico, decía yo. Al último que maltraté, él me dijo: vos vas a ser evangélico, me dijo. Yo, chico, es lo último. Mira, es lo último que soy. Es lo último. Y en medio de todas esas cosas, cuando él me llamó, yo le decía a él con lágrimas: ¿por qué yo? ¿Por qué te fijas en mí? ¿Por qué? Y yo tenía mi lista. Yo he sido así, así, asado. Yo tenía mi lista. Pero él me dijo esa vez: yo te conozco quién eres. Amén. Por eso dice la palabra que él tiene un saber antemanos quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho y qué tenemos que hacer en Cristo Jesús. Él tiene un saber de antemano de nuestras vidas y él te llama porque él te conoce de antemanos. Y dice la palabra, entonces viene la parte magistral del Señor con nosotros, y dice el texto, está conmigo en el texto, verso 29. Porque los que antes conoció, ¿qué dice? También predestinó, dice la palabra. Y es interesante esa expresión predestinó. Esa expresión predestinó es la expresión limitar de antemano. Conoció, saber de antemano. Y predestinó, limitar antemano. Ahora bien, digo que es la parte magistral del Señor porque Dios conoce nuestras pruebas y sabe de las cosas que vivimos en la vida, como las pruebas, las dificultades, las adversidades, aquello que amenaza con destruirnos. Dios sabe todas esas cosas de nuestras vidas. No crea usted que Dios no lo oye, que Dios se olvidó de usted, que Dios no responde su oración, que ¿dónde está Dios? No piensa así. Eso es pensar humanamente, sin tener un corazón en Dios. Nunca piensa así. ¿Qué es lo que pasa? Que aquello que vivimos, que puede destruirnos o apartarnos de Dios, aquello que acontece que puede hacerte enfriar en el camino de Dios, primero amas a Dios, y lo segundo que debes saber, que Él te predestinó. En otras palabras, predestinar es limitar antemano. Todo aquello que te vaya a destruir, amas a Dios, entonces luego viene predestinó. Él viene, le va a poner límite. El mismo Dios le va a decir a la prueba. El mismo Dios le va a decir aquello que amenaza con destruirte. El mismo Dios le va a decir al acontecimiento: hasta aquí llegas. No puedes avanzar más. Eso es limitar antemano. Eso es magistral. ¿Se acuerda de la vida de Jacob? Las pruebas que tuvo Jacob. Y Dios le puso límites a Satanás y le dijo: el alma de él no la vas a tocar porque es mía. Le puso límite. No lo vas a destruir, le puso límite. Y después que le quitó todo, tenía Job que mostrar que amaba a Dios. Y luego Dios le devuelve esa esposita que habló tanto mal de él, lo maldijo tanto. Y luego tuvo hijos y fue prosperado aún más. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de poner límite o limitar de antemano aquellas cosas que amenazan con destruirnos. Es la segunda condición, la segunda verdad que tenemos que vivir nosotros. He vivido situaciones que he dicho: esto para mí es difícil porque nunca lo he vivido. Algo para usted es difícil, y es difícil porque nunca le ha tocado o nunca lo ha vivido. Es difícil porque nunca lo ha experimentado. Entonces llegamos allí en la incertidumbre. ¿Y qué voy a hacer ahora con esto que estoy viviendo? Si amas a Dios, la segunda verdad que debes aprender es que ya Él colocó límite de antemano a cosas
que puedan destruirte. Amén. Yo quiero confesarle que una vez, cuando empecé a experimentar el amor del Señor en mi corazón, y Él había tenido un trato muy lindo conmigo, yo vine y me arrodillé, tenía meses de convertido, leí un texto bíblico de rodilla y le dije: Señor, te quiero leer este texto bíblico. Se lo leí. Y luego que lo leí, le dije: hoy hago un pacto contigo de servirte donde vaya. Y el pacto lo cumplí donde trabajaba, predicaba, en los carritos, cuando me embarcaba en un carro, cuando me embarcaba en un autobús, en las plazas, en hospitales donde iba. Cumplí mi palabra. Te serviré donde vaya. Y cuando llegué al sector donde yo vivo, 86 familias había, y a todas las visité y a todas les prediqué la palabra de Dios en ese entonces o en ese momento. Pero quería era predicar la palabra de Dios, quería era servir a Él. Luego, cuando vinieron las pruebas de mi vida, yo dije: no aguanto esto. Tomé mi Biblia nuevamente, me postré ante Él y le dije: hoy te quiero leer este texto bíblico como lo hice aquella vez. Pero hoy, después que leí el texto bíblico, le digo: hasta hoy te sirvo, no quiero servirte más. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted es un ministro, un servidor, una servidora de Dios. Usted dice: ya no aguanto esto que estoy viviendo, ya no quiero servirle más a Él. Y cuando dije eso, fui muy ligero en decirle: hasta hoy te sirvo. Y lo primero que decidí fue no congregarme más. No estaba apartado, mundano, no estaba haciendo cosas mal hechas, pero hice eso que es muy serio para Dios. No sabía lo que estaba haciendo. Y luego que hago eso, digo: no voy más para la iglesia. ¿Sabe qué pasó? Me enfermé de los huesos. Se me hincharon las rodillas, los tobillos, y no podía caminar. Me llevan al médico, el traumatólogo me dice: lo que te acontece a ti de 101, de 1001, la membrana que cubre los huesos está infectada. Pero ¿cómo se infectó eso? Y me dijo: te voy a colocar esta inyección. Si no te curas, vas a ser artrítico para toda la vida. Y me inyecta. Y yo empiezo a orar. Otra vez con mi Dios. Y estoy en mi casa con el televisor, allí arropado en el aire acondicionado, y llega un amigo y pregunta: ¿dónde está Luis Alberto? Ahí está en el cuarto. Él no sabía lo que yo estaba pasando. Cuando él llega al cuarto me dice: oh, está ahí maluco pues, ahí acostadito viendo televisión. Y yo me sonrío y me dice: vine aquí porque mientras oraba por ti tuve una visión. Y me dijo: te voy a decir la visión. Puedo, claro, dime tu visión. Que yo oraba por ti, y mientras oraba por ti, rayos salieron del cielo y entraron a tus huesos, y yo me puse pila. Sí, porque yo dije: Dios mío, Dios, ¿qué está pasando aquí? Y ese rayo entró en tus huesos. Yo no sé, yo no le dije nada de la enfermedad. Vengo a orar por ti. Bueno, ora por mí, oró por mí. 10 días después comencé a caminar. Y apenas tuve fuerza para caminar, tomé otra vez la Biblia, me postré ante él y le dije: Señor, perdóname, nunca más diré esto. De ahora en adelante te serviré nuevamente y me reconcilio con Dios. ¿Para qué te hablo del testimonio? Te hablo del testimonio porque Él, a los que llamó, a esto también predestinó. Es decir,
limitar antemano, le puso límite a esa prueba, le puso límite a esa situación en mi mente, a esa rebeldía, a esa negativa, a ese egoísmo contra Dios. Él le colocó límite a eso, y cuando le colocó límite a eso, entonces salí de la prueba. Quiero decirte que hay cosas que estás viviendo que ya el Señor le puso límite. De repente estás desesperado, como estaba yo, enfermo y todo, o angustiado, y no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Quizá usted pueda estar pasando eso, o quizá alguien que pueda ver mensajes pueda estar pasando por eso. Más quiero decirte que a los que llamó, a estos conoció, y a los que conoció, a estos también predestinó. Ya Dios le puso límite a cosas que estás viviendo. Solamente estás viviendo la prueba es muy difícil, compleja, la prueba amenaza con destruirte. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, quédese tranquilo, ame a Dios, porque ya Él le puso límite al asunto, y cuando Él pone límite, hasta ahí llegó la prueba, hasta ahí llegó el problema, hasta ahí llegó lo que destruye tu vida, hasta ahí llegó aquello que amenaza tu vida, hasta ahí llegó, porque Él le puso límite a eso. Amén. Sigamos leyendo. Verso 31. Mire la tercera verdad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? Es que yo no sé qué hacer, hermano. Si Dios es por usted, ¿quién contra usted? Es que yo tengo gente que son malintencionadas, que quieren destruirme. Si Dios es por usted, ¿quién contra usted? Es que la vida ha sido dura conmigo. El nombre que tenga la vida, crisis, hambre, enfermedad, cualquiera que tenga el nombre, lo que estás viviendo, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Nadie. Amén. Amén. Así que si usted está viviendo una prueba, usted va a decir: esta pruebita, ¿qué es esto contra mí? Si Dios es por mí. Amén. Cuando yo estaba muchacho, me gustaba en el colegio echarme puños. Pero usted sabe, usted se puede imaginar cómo era yo niño, muy chiquito, muy delgado, y desafiaba a lo más alto que yo. Y me decían, pero si no tenía tamaño, me decían, bueno, vamos a darle, pues, decía yo. No tenía tamaño. Pero luego yo pensé, voy a buscarme a alguien grande. Y me busqué a alguien grande, peleón, mejor que yo. Y vi ese amigo de él. Y él me dijo, vos vas a ser la mascota mía, me dijo. Y yo buscaba problemas. Y cuando querían arremeter contra mí, salía él por mí. ¿Qué pasó? ¿Por qué la tenés con el chamo? Ah, no, se está metiendo conmigo. ¿Qué? ¿Está metido contigo qué? Entonces, ese amigo mío, alto, más fuerte, entonces él era por mí. Y yo estaba contento. Y me metía con esa gente. Entonces, cuando me decían algo, ve que eso lo voy a decir al amigo mío, ¿viste? Y eso me daba seguridad. En la vida hay alguien, por favor, hermano, que te defiende, que es por ti. Y si alguien viene y eso es algo que acontece, es muy grande, muy fuerte para tu vida o para ti, tú vas a decir, ya va, hay alguien que pelea por ti, hay alguien que lucha por ti, hay alguien que batalla por ti. Amén. Como dice en Éxodo, yo pelearé por vosotros, dice Dios.
y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Dios les estaba diciendo: yo soy por vosotros, yo les defiendo, yo los ayudo, yo los bendigo, yo les liberto, yo les sano, yo les salvo, yo soy por vosotros. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Y él dice: ¿y qué pues diremos estas cosas? Dice Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando aparece la expresión ¿quién?, ¿de quién está hablando? Díganme. De todas las pruebas de la vida, de todo. Y dice: ¿quién contra ti? Amén. Por eso que usted puede caminar, no, claro, no lo va a hacer literalmente, caminar en el fuego y no quemarse, y no anegarse en las muchas aguas, porque usted tiene un Dios que le defiende a usted, que le bendice a usted. Usted se puede imaginar, aplaudo al Señor, pues se va a aplaudir. Con esto terminamos para continuar el martes que viene, Dios mediante. Vamos a aprender verdades y condiciones de las cosas que Dios definió a favor nuestra. Siempre Dios le va a defender a usted. Sean vuestras costumbres en avaricia, dice Hebreos, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él ha dicho, ven, Él es por nosotros: no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es por usted. Amén. Por eso que cuando usted tiene necesidad de alimento, usted ora a Dios y Dios pone el alimento, porque Dios es por usted. Compréndalo. Que su mente, su alma lo acepte. Dios es por usted en todas las cosas. Cuando aprendí eso, estaban sumergidos familiarmente en problemas. Y hay gente que quería verme llorar, mal, quebrantado. ¿Y cómo te sientes?, me preguntaron. Bien. ¿Pero qué? ¿Tú qué? ¿Tienes un corazón de hierro? No lo tengo de hierro. Sino que hay alguien que está conmigo. Amén. ¿Se acuerda de las famosas dibujos de las huellas, verdad? Una huella, después 4 huellas. Entonces, ¿qué paseaba ahí? Dios, ¿verdad? Habían 4 huellas, caminaba contigo y Dios me abandonó porque no me aparecen 2 huellas la mía. No, yo te tenía cargado, te tenía levantado. Hay un Dios que es por usted toda la vida. Los discípulos allí, se levantó la tempestad, se levantaron los grandes vientos. Ellos sabían que iban a aparecer porque estaba allí en el mar y ellos estaban allí. Y entonces se miraron unos con otros. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a remar a ver qué pasa. Y dice la palabra que el Señor estaba orando. Y Él los vio que estaban pasando la prueba de una tempestad. Entonces Él deja de orar y corre sobre las aguas. Y los alcanza. Y cuando lo ven, un fantasma, por eso esta tempestad, por eso este viento, por eso es que vamos a morir, vamos a perecer. Y Jesús le dijo: tranquilo, soy yo. Amén. Y se calmó la tempestad y los vientos. ¿Y quién es este?, dijo otro escritor, que hasta los vientos le obedecen. Tienes a alguien que es por ti, que es por encima de todas las cosas. Hebreo dice la escritura, Dios habiendo hablado muchas veces, Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y dice: a quien constituyó heredero de todo. Y dice: y por medio de sí mismo
hizo el universo. Y después dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas Él las sustenta con la palabra de su poder. El universo está allí, están allí los planetas, todo está en su lugar. Y cuando hablan con los científicos es algo increíble, todo gira en su misma órbita y ellos dibujan y ellos hacen los cálculos y no se salen de su órbita. ¿Y quién hizo eso? Jesús. Con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Ahora, no te va a sustentar a ti, no te va a bendecir a ti, no te va a ayudar el Señor en la prueba. ¿No es el Señor entonces por ti? Claro que sí, es nuestro Señor. Pablo lo percibió, lo descubrió, y Pablo dijo, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra de Dios. Un aplauso al Señor. Vamos a orar, vamos a estar sobre nuestros pies. Así que puede estar sobre sus pies. Vamos a orar un momento. La palabra trajo una unción en la niña y se quedó dormida.